Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9:01 de la mañana de este lunes 12 de junio del año 2023. Y en este momento usted está en la sintonía de En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. También usted nos puede escuchar en su teléfono celular con la aplicación Actualidad Media Group. Esta aplicación usted la puede descargar gratuitamente. Y si entra en www.exitos107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Muy buenos días a todos los que nos están viendo. Recibo, el saludo de Antonio Rodríguez, truck driver, desde Oklahoma City. Estará manejando su camión, Antonio. Mañana es el día de San Antonio. Mañana. Elías Acevedo nos saluda desde Ciudad Bolívar. Aleja González en Caracas. Tony Osvaldo Rojas también está en Caracas. Nancy Teresa Herrera en Valencia, Venezuela. Edgar Bravo nos saluda desde Madrid. Gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM. Muy buenos días, Floralicia. Buenos días, César Miguel. Buenos días, Laura, Daniel, también a Mariel que anda por España y a todos ustedes que nos escuchan. Laura Rodríguez está en la producción general. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días a todos y feliz comienzo de semana. Muy vestidita de rosadito. Todo está rosadita, ¿no? Chica fresa. Chica fresa. Mira tú. Mariel Sofía Rodríguez, como dijo Floralicia, está en Madrid. Ella se encarga de la producción informativa. Mariel Sofía, muy buenos días. Muy buenos días desde Madrid, por aquí un día pues bastante nublado y en Europa la noticia es la muerte de Berlusconi, así que pues nada, feliz inicio de semana y saludos a todos los oyentes y a mis compañeros en el estudio. Jesús Carreño está en la edición y montaje, Daniel Patiño está en los controles. Buenos días, Daniel. Buenos días, César, equipo, y un buen inicio de semana. Como Daniel es fanático de todos los equipos de la ciudad, excepto de los Marlins. Vino. También los Marlins. Sí, pero así poquitito, ¿no? Vino con su franela del Hit, número 3. El gran Dwayne Wade, esa es la estrella para siempre, para los Miami Heat. Muy bien, y hoy es la última esperanza. Bueno, César, vamos a ver. No se ha jugado el partido aún, pero igual, vamos a ver. Tenemos 14% de chance de ganar el partido esta noche. 14%. No 15. 14 y medio. Te llego hasta ahí. Y eso es lo que dicen las redes y ESPN. Bueno, eso es optimismo. Te felicito, Daniel. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es el día de Basilides de Lorium. Es el día de San Onofre de Egipto, Anacoreta. De hecho, hoy es el día de Onofre. Felicitaciones a todos los Onofres. San León III, Papa. San Odulfo de Utrecht, presbítero. San Esquilo de Suecia, obispo y mártir, y el beato Guido de Cortona, presbítero o Guido. Y en el calendario astrológico de Enrico Mariani nos dice que hoy tenemos a la luna menguando en Aries. La luna de Aries es la luna de la rapidez, de la energía, la luna para plantearse retos. Dice, no es recomendable tomar decisiones cuyos resultados sean a largo plazo porque los hechos ocurren rápidamente, pero también culminan muy rápido. Advierten que pelear o discutir es muy factible con esta luna. Y dice, es una buena luna, por ejemplo, para iniciar una dieta para adelgazar. De manera que los excesos del fin de semana pueden empezar ya a tratar al menos de adelgazarlos a partir de hoy. Es la luna para tomar decisiones sobre la marcha, por eso decimos que es la luna de Eudomar Santos. Como vaya viniendo, vamos viendo. Luna menguante en Aries, Sol en Géminis, hoy lunes 12 de junio del año 2023. Y cuando repasamos las efemérides de este día, para los fanáticos, los amantes del béisbol,
El 12 de junio de 1880, John Lee Richmond, jugando para el Worcester de la Liga Nacional, realiza el primer juego perfecto en la historia del béisbol ante el equipo de Cleveland. El 12 de junio de 1897 se inaugura la cervecería de Maracaibo. 12 de junio de 1901, Cuba consiente convertirse en un protectorado estadounidense. El 2 de junio de 1925 nace George H.W. Bush, militar, político estadounidense y expresidente de esta nación. El 12 de junio de 1929 nació Ana Frank. Y en 1942, en pleno holocausto judío, para celebrar su cumpleaños número 13, le regalan un diario en blanco sobre el cual ella escribiría el famoso diario de Ana Frank. El 12 de junio de 1939 se inaugura el Salón de la Fama del Béisbol en Cooperstown. El 12 de junio de 1954, el Papa Pío XII canoniza a Domingo Savio, niño pupilo del sacerdote Juan Bosco, los salesianos. El 12 de junio de 1955, el Cessna 172 Skyhawk realiza su primer vuelo. Es un avión monomotor pequeño de ala alta con capacidad para 4 personas fabricado por la empresa Cessna, utilizado para el entrenamiento, diversión y transporte ligero. Es el avión más exitoso y más fabricado de la historia de la aviación. El 12 de junio de 1964, Nelson Mandela es condenado a cadena perpetua por sabotaje allá en Sudáfrica. El 12 de junio de 1987, en la puerta de Brandenburgo, Ronald Reagan da su famosa cita dirigida a Mikhail Gorbachev, en ese entonces secretario general del Comité Central de la Unión Soviética. Señor secretario general Gorbachev, si usted busca la paz, si usted busca la prosperidad de la Unión Soviética y de Europa Oriental, si usted busca la liberalización, venga aquí a esta puerta de Brandenburgo, señor Gorbachev, abra esta puerta, derribe este muro. Los dirigentes comunistas germano-orientales consideraron el discurso absurdo. La agencia soviética TASS lo acusó de provocador y de alentar un discurso de Guerra Fría. Sin embargo, 29 meses después, caía el muro de Berlín poniendo fin a la Guerra Fría. Y el 12 de junio de 1991, Boris Yeltsin es electo presidente de Rusia. Ese mismo día, la ciudad de Leningrado recupera su antiguo nombre de San Petersburgo. El 12 de junio de 1994, Nicole Brown Simpson y Ronald Goldman son asesinados fuera de su casa en Los Ángeles, California. O.J. Simpson, el esposo de Nicole, sería señalado, pero después es absuelto de los asesinatos, mas se le hace responsable de una demanda civil por homicidio culposo. La historia dio pie pues para cualquier cantidad de secuelas, una muy exitosa serie en televisión. El 12 de junio de 1917 murió la gran Teresa Carreño. 19 rapsodias húngaras es lo que estamos escuchando allá al fondo, interpretadas por Teresa Carreño. La llaman la Valquiria del piano. Es un genio temperamental, tempestuosa y bellísima. Eso escribió Harold Schoenberg en su libro Los grandes pianistas. Y lo que estamos escuchando es una grabación de abril de 1905. El 12 de junio de 1941 nació el gran Armando Chick Corea. Hoy está cumpliendo, ya les voy a decir, 65 años, Meredith Brooks. Es hora de hacer contacto con Hani Martínez Ward. Hani, muy buenos días. Feliz inicio de semana.
Muy buenos días, ¿cómo están? Aquí para siempre dar consejos a la hora de un accidente. Estaba lloviendo, hay personas que tuvieron un accidente por causa de la lluvia y la tormenta tropical, Ujú. así que es importante de que usted sepa de que solamente tiene 14 días para hacer un reclamo y que llamar a la compañía de seguro no es suficiente. O sea, si usted llama al seguro, abre el reclamo con ellos, no es suficiente para esos 14 días. También tiene que ir ver un doctor que lo analice por resultado de sus lesiones. Así que no hable con el seguro, le recomendamos que nos llame a nosotros para poderle guiar durante el proceso legal y también buscarle un doctor que pueda Ya. velar por sus lesiones. Hani, ¿por qué es importante buscarte a ti y a tu oficina y no a cualquier otro abogado de accidentes? Es importante porque nosotros somos especializados en accidentes. Número uno, cuando la Ujú. compañía de seguro, usted dice, mi abogada es Annie Martínez Ward, el grupo Ya. legal es Annie Martínez Ward, ellos saben que tenemos una cantidad de abogados Ujú. sin números Eso es de importante. que son abogados que están dispuestos a ir a juicio. Ujú. Si la compañía de seguro nos cede, quiere decir, ellos nos tienen una reputación que hemos alcanzado durante más de 10 años en el área especializada en accidentes. Así que no nos van a dar la primera o la segunda oferta, sino que van a dar una oferta justa y al Ujú. final eso se refleja en el dinero que el cliente va a recibir en su bolsillo. Por ello usted debe tener en su teléfono este número: 855-DOLOR-55, 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. Repito, 855-365-6755. Hani, son compensaciones por vehículo dañado y por daños físicos y psicológicos. Exactamente. Dos tipos de compensación. Número uno, usted va a recibir el arreglo de su carro o la pérdida total. Y otro dinero por separado por las compensaciones, por las lesiones que usted tuvo por el accidente. Que siempre hay lesiones, ya sean mínimas Ujú. o mayores. Siempre la persona tiene una lesión después del accidente y depende de esa cantidad de dinero que usted va a recibir de esa lesión. Ya sea Ya. pequeña, pues vamos a estar hablando de $8,000 en adelante Ujú. o de compensaciones grandes como de $1 millón en adelante si la Mira. persona necesitaría Es. cirugía o Ujú. estaba hospitalizada. Muy bien. Ahí estamos hablando de lesiones físicas, pero vale también alguna lesión psicológica, algún trauma, ¿verdad? Exactamente, eso es parte también de las lesiones, no solamente como tú dices, las físicas, pero también las psicológicas. Y nosotros le buscamos un doctor, un psicólogo, un psiquiatra que pueda ayudarlo a sobrepasar Ujú. un accidente que puede ser bien traumático emocionalmente. Claro que sí. Por ello, anota el número 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. Muchísimas gracias, Hani. Muchas El editorial con César Miguel Rondón. Cuando me fui, Venezuela estaba a punto de colapsar. Nos hubiéramos apoderado de ella, de Venezuela. Nos hubiéramos quedado con todo ese petróleo. Esa cita es textual para Donald Trump. La pronunció en Georgia en pleno discurso de su campaña electoral, que ya está lista, ya está desatada. Luego agregó el señor Trump: ahora Biden le compra petróleo a Venezuela, haciendo cada vez más rico al dictador, en alusión a Nicolás Maduro. Habló de la decadencia que está viviendo Estados Unidos y remató con esta idea. Dijo: Venezuela, Estados Unidos va a terminar siendo Venezuela con esteroides. Nuestro país está yendo al infierno. Las palabras de Donald Trump han tenido mucha difusión, han sido muy criticadas por algunos sectores y bien, está toda la expectativa sembrada para
la comparecencia ante el gran jurado mañana aquí en la ciudad de Miami. Pero vamos a ocuparnos de lo que dijo con relación a Venezuela. Venezuela estaba a punto de colapsar, nos hubiéramos apoderado de ella, nos hubiéramos quedado con todo ese petróleo. Cuando el expresidente Trump dice nos hubiéramos quedado con todo ese petróleo, está dando cuenta de que era un petróleo de Estados Unidos una vez que Estados Unidos entrase en Venezuela, de manera tal de que no se pagaría, porque acusa a Biden de pagar por petróleo venezolano para hacer cada vez más rico al dictador Nicolás Maduro. ¿Estaba o no estaba a punto de colapsar? Bueno, está Venezuela colapsando desde hace ya tantos años. Pero lo cierto es que se pudo comprobar que aquel famoso discurso de todas las opciones están sobre la mesa nunca fue a ningún lado. Y no había tales opciones, ni siquiera había tal mesa, según los testimonios que vinieron después por parte de sus más allegados, entre ellos el encargado de Seguridad Nacional, John Bolton. Por otra parte, cuando él reclama y define que Estados Unidos va a terminar como una Venezuela con esteroides, eso es para consumo doméstico, que es otro asunto. El politólogo John de Bastos, afirmó en Washington, a propósito de la declaración de Trump, que solo los más trumpistas y los más comunistas creerían en las palabras de Donald Trump. Eso de que se tomaría Venezuela, se tomaría el petróleo, se invadiría Venezuela, se tomaría el petróleo y no colapsaría Venezuela o terminaría de colapsar Venezuela. Solo los más trumpistas, dice de Bastos, y los comunistas le dan crédito a esto. Tan es así que miren las reacciones, escuchen las reacciones en Venezuela. El ministro de Exteriores, Iván Gil, Trump confiesa que su intención era apoderarse del petróleo venezolano. Todo el daño que los Estados Unidos han hecho a nuestro pueblo con el apoyo de sus lacayos acá ha tenido un único objetivo: robarnos nuestros recursos. No pudieron ni podrán, siempre venceremos. Y el embajador de Maduro ante Naciones Unidas, Samuel Moncada, tuiteó: Trump le quita la máscara a 60 países satélites, a la propaganda internacional y a todos los políticos e intelectuales que apoyaron a un títere para gobernar Venezuela. El único fin ha sido saquear el petróleo del pueblo venezolano. ¡Qué vergüenza! Aquí la confesión de un criminal. Cita textual para Samuel Moncada. Las declaraciones a efectos de la política doméstica venezolana son obviamente desafortunadas. No solo porque están muy, muy lejos de la realidad que se vio después, sino porque terminan llevando agua al molino precisamente de esos extremistas de izquierda que dictatorialmente gobiernan a Venezuela. Son las 9:21 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias de Estados Unidos, de Venezuela, América Latina y el mundo. Esto es En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. 9:24 de la mañana. Noticias de Estados Unidos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. El expresidente Donald Trump organizará la primera recaudación de fondos para su campaña de 2024 el martes por la noche, horas después de que se espera que sea procesado en un tribunal de Miami. La recaudación de fondos se llevará a cabo en su club de golf de Bedminster, Nueva Jersey, por lo que los asesores dicen que será la primera de una serie de reuniones para donantes y agrupadores que se llevarán a cabo en todo el país. La campaña dijo que espera recaudar $2 millones en el evento.
La acusación de Trump muestra que la evidencia crítica provino de sus propios abogados, según escribieron Maggie Haberman, Alan Foyer y Ben Protest en The New York Times. En la acusación federal de 49 páginas, que lo acusa de retener documentos clasificados después de dejar la Casa Blanca y conspirar para bloquear los esfuerzos del gobierno para recuperarlos, algunas de las pruebas potencialmente más condenatorias provienen de notas hechas por uno de sus abogados, Ivan Corcoran. Las notas del señor Corcoran, primero grabadas en un iPhone y luego transcritas en papel, esencialmente les dieron a los fiscales una hoja de ruta para construir el caso. El alcalde de Miami, Francis Suárez, dijo en Fox News Sunday que hará un anuncio importante en las próximas semanas, ya que se espera que se lance al ruedo en busca de la nominación republicana para presidente. Se espera que haga su anuncio el jueves. Podría pensarse que Suárez está haciendo esto para ponerse en el radar de alguien como posible candidato a la vicepresidencia. El mes pasado, Kellyanne Conway dijo a los reporteros de Político: "No he tenido reparos en decirle al presidente Trump que Suárez debería estar en la lista corta para vicepresidente si Trump es el candidato". Pero luego Suárez le dijo a Jackie Nespral de NBC6: "Si me postulo para ser presidente es porque ese es el objetivo". Washington, un tramo elevado de la carretera interestatal 95, una de las principales autopistas de Estados Unidos, colapsó después de que un vehículo de gran tamaño se incendiara, provocando una densa humareda negra y el cierre de esa vía en ambas direcciones. Pese a lo aparatoso del suceso, no ha habido heridos, dijo en rueda de prensa Derek Braumer, capitán del Departamento de Bomberos de Filadelfia. Braumer explicó que el fuego del vehículo pudo haber tocado tuberías de gas que van por debajo del suelo, lo que ha provocado pequeñas explosiones e incendios alrededor de la carretera. El multimillonario George Soros ha entregado el control de su imperio, valorado en $25,000 millones, a su hijo menor, Alexander Soros, de 37 años, según publica hoy The Wall Street Journal. El nuevo líder del entramado filantrópico se declara en la entrevista con el diario económico como más político que su padre y aboga por aumentar el apoyo a través de sus asociaciones al derecho al voto y al aborto. In memoriam, han pasado 7 años desde uno de los tiroteos masivos más mortíferos en la historia de Estados Unidos, el tiroteo en el club nocturno Pulse en Orlando, donde se cobraron 49 vidas y 53 personas resultaron heridas. El gobernador Ron DeSantis ha ordenado que las banderas ondeen a media asta hoy lunes en los edificios estatales y locales. 9:28. Lo que ocurre en Venezuela con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Petróleos de Venezuela reanudó la operación de la unidad de craqueo catalítico de la refinería El Palito en el estado Carabobo, casi un año después de su paralización. De acuerdo a lo expresado por un legislador, William Rodríguez, y 7 fuentes familiarizadas con el asunto a la agencia Reuters, esto es una medida clave para aliviar la escasez reciente de combustible en el país. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, alertó que los refugiados y solicitantes de asilo venezolanos en Trinidad y Tobago continúan siendo vulnerables a los abusos de explotación y enfrentan multitud de problemas. Guayaquil. El ex seleccionador de Venezuela y de Bolivia, el venezolano César Farías, fue expulsado ayer por agredir a 2 jugadores del Delfín. Los argentinos Alexis Rodríguez y Brian Oyola, en pleno partido ante Aucas por la Liga Pro de Ecuador. El defensa del Aucas, Luis Cangá, empujó a Rodríguez en una jugada cerca del área técnica del Aucas, por lo que el argentino cayó con todo su peso sobre Farías, que terminó cayéndose. Cuando Rodríguez se reincorporó y se acercó al técnico para disculparse, Farías lo agredió con golpe de puño. Luego, Oyola se acercó al entrenador, pero también fue recibido con otro golpe de puño por Farías, por lo que el árbitro del encuentro, Gabriel González, expulsó al técnico agresor,
en el minuto 18. 9:19. Lo que pasa en Latinoamérica, en Conexión Radio. Tijuana, México. Después de un mes del fin del título 42, la medida por la pandemia de COVID-19 que restringía el acceso de solicitantes de asilo a Estados Unidos ha aumentado de forma considerable la llegada de migrantes hacia la ciudad fronteriza de Tijuana, en el estado mexicano de Baja California. Siguiendo en México, un militar murió y otro resultó herido en un enfrentamiento entre miembros del ejército y civiles armados que se registró en la localidad noroccidental de Culiacán, estado de Sinaloa, bastión del cartel del mismo nombre, según indicaron las autoridades estatales. El incidente ocurrió ayer en la mañana en el poblado de Tacuichamona, al sur del municipio de Culiacán, según informó el secretario de Seguridad Pública de Sinaloa. En el choque armado murió un miembro del ejército mexicano y otro resultó herido, según el funcionario. Bogotá, Manuel Ranoque, padre de los 4 niños que permanecieron 40 días perdidos en la selva amazónica tras sobrevivir a un accidente aéreo y que fueron rescatados el pasado viernes, aseguró ayer que está amenazado por el Frente Carolina Ramírez de las disidencias de las FARC. Ranoque, indígena muiname de la comunidad de Puerto Sábalo, Los Monos, en el departamento sureño de Caquetá, aseguró que fue amenazado por interés económico y que los disidentes los empezaron a presionar amenazando a sus hijos. Y siguiendo en Colombia, la reina Leticia comienza hoy un viaje de 3 días en este país para visitar varios proyectos de ayuda al desarrollo financiados por España en Cartagena de Indias y Cali. Estará hasta el 15 de junio y durante su estancia visitará proyectos de desarrollo, así como una cooperativa de exguerrilleros de las FARC. 9:32. Las noticias del otro lado del mundo. En Conexión Radio. Italia. El 3 veces primer ministro italiano Silvio Berlusconi ha fallecido hoy a los 86 años. Ha sido uno de los personajes más relevantes de la vida pública de Italia del último medio siglo. Su carrera estuvo marcada por escándalos sexuales, acusaciones de corrupción y una condena por fraude fiscal. Un magnate de los medios convertido en político que retuvo el apoyo popular de la derecha a pesar de una letanía de casos judiciales. Berlusconi se desempeñó como primer ministro 3 veces entre 1994 y 2011, y su partido Forza Italia es socio menor de la actual coalición gobernante de Italia. Como lo expresó el diario milanés Corriere della Sera, no fue ni el malhechor que conquistó a un pueblo crédulo, ni el salvador de la patria, sino el fundador de una nueva derecha y una nueva política con ambiciones derechistas y rasgos populistas. ¿Cómo está Italia en el día de hoy? Vamos a Roma, allí en la línea telefónica está el periodista Guido Gazzoli. Guido, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Gracias por atendernos. Muy buenos días, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido recibida esta noticia de la muerte de Berlusconi? Mira, en Italia con Berlusconi siempre ha sido una gran grieta, en el sentido que ha sido un hombre más amado, digamos así, por algunos y más odiado por los otros, porque es un hombre cuya trayectoria en el curso de su vida ha sido siempre recontra super cuestionada por sombras que a veces incluyeron también poderes mafiosos y otros escándalos que vos recién nombraste. Y bueno, su llegada a la política se debe a una imposibilidad que llegó en el 93, luego del escándalo de Mani Pulite, en el cual fue cuestionado y condenado, recordamos a todos los oyentes, el ex secretario del ex Partido Socialista Italiano, Bettino Craxi, gran amigo y protector de Berlusconi. Y bueno, al pasar eso, Berlusconi se tuvo prácticamente obligado
a llegar a la política para zafar de la serie incalculable de juicios en los cuales estaba metido. Y entonces, de un día por el otro, se puede decir, y él obviamente hizo todo un relato de este hecho, de un día por el otro hizo el movimiento Forza Italia, que con gran sorpresa general, debido también al gran vacío que se había establecido con el fin de la Primera República y sobre todo con la cancelación de la gran mayoría de los partidos políticos, luego repetirlo a causa de las investigaciones de los fiscales de Mani Pulite, y bueno, ganó las elecciones en 1994 y accedió prácticamente a su primer mandato como primer ministro. ¿Quién queda ahora al frente de Forza Italia? Leo de Antonio Tajani. ¿Quién es él? Tajani. Sí, que es el actual canciller italiano. Quien está es prácticamente su nueva mujer, Marta Fascina, que però, como recordamos a los oyentes, Berlusconi casó en un casamiento ficticio, porque nunca fue celebrado. O sea, se hizo la fiesta de casamiento, pero nunca fue celebrado. Y hay que recordar también que Forza Italia, de ser uno de los principales, sino el principal partido político del centro derecha, se ha transformado, ha desaparecido prácticamente, ma que transformado del mapa político italiano, y en las últimas elecciones obtuvo solamente el 4% de los votos, y es un partido donde los principales miembros se han fugado uno después del otro. O sea, es un partido que actualmente está dentro de la actual alianza de, digamos así, centro-derecha conservador, liderada por Giorgia Meloni y su partido Fratelli d'Italia, que pero bueno, como el otro partido, la Liga, tiene muy pocos puntos adentro y muy poca fuerza adentro. Esta señora, la viuda ahora, Marta Fascina, tiene apenas 33 años, es decir, 50 años menos que su marido Berlusconi. Sí, bueno, y además te vuelvo a repetir, es una viuda ficticia, porque el casamiento, volvemos a decirlo entre comillas, que se celebró, fue más una fiesta, porque ni a nivel religioso, ni a nivel, digamos así, de la municipalidad administrativo fue celebrado. O sea, que sí, fue su novia, digamos así. Decirlo que su mujer es exagerado, porque vuelvo a repetirlo, nunca se casaron. Pero el asunto que ella, debido también a las condiciones de la cual sufrió su supuesto marido, ha tomado prácticamente el timón de un partido que, pero hay que decirlo con toda franqueza y con toda claridad, políticamente es considerado desaparecido del mapa político italiano, o un partido con una influencia obviamente ínfima con respecto a la que había tenido. Y recordamos pero que el punto importante de ese partido, en el vacío que, vuelvo a repetirlo, se provocó en Italia luego del escándalo Mani Pulite, fue que prácticamente con Berlusconi empieza un proceso, el proceso del populismo político italiano, que luego se terminó años y años después con la victoria a nivel de elecciones en el 2018 de otro partido, el Movimiento 5 Stelle, liderado por el ex actor cómico Beppe Grillo. Sí. Entonces, políticamente, más allá de un centro derecha de inspiración demócrata cristiana, digamos así, sacando pero la parte de derecha de la vieja democracia cristiana, se puede decir que con Berlusconi l'Italia empezó su bajada a nivel internacional hasta llegar a la crisis impresionante, que pero está debida a 15 años de poder de gobiernos de supuesta
izquierda con el movimiento populista 5 Stelle, que han llevado mi país prácticamente a sufrir la crisis más grande luego del posguerra, que todavía estamos sufriendo de forma muy, muy profunda, porque yo tengo 68 pirulos, como se dice en Argentina, o años en el resto de Latinoamérica, pero nunca vi Italia en condiciones tan graves, porque además yo puedo decir al día de hoy, con toda la seguridad de este mundo, lamentablemente, con toda la tristeza también, porque amo sumamente mi país, que hemos llegado a ser un virreinado en las manos de poderes económicos pertenecientes a naciones extranjeras, a lo cual fueron otorgados ha sido otorgado todo la industria y gran parte de la economía de mi país. Te hago el ejemplo más claro, que Italia era uno de los productores más famosos del mundo en el campo automotor. Bueno, ahora no existe una marca italiana, con la única exclusión de la Ferrari, que pero su gran mayoría es del grupo Fiat, que ahora es un grupo francés, liderado por Peugeot en el grupo Stellantis. Peugeot tiene, de lo cual Peugeot tiene el 51%, y bueno, esto es un ejemplo, el más conocido de cómo prácticamente la economía italiana se ha prácticamente terminado en su sentido nacional. Gracias, Guido. Guido Gazzoli desde Roma. He de comentar que no era 50 años la diferencia de edad entre Berlusconi y su mujer Marta Facina, 53 años. Según leo en el País de Madrid, Berlusconi murió de leucemia. 9:41 de la mañana, una pequeña pausa y al regreso venimos con nuestro foro en el día de hoy. Vamos a ocuparnos de la noticia fundamental en Estados Unidos, el señalamiento contra Donald Trump por el tema de los documentos, por el cual él va a comparecer mañana aquí en Miami ante un jurado, ante un tribunal. Esto lo vamos a abordar con el doctor Rafael Peñalver, abogado, aquí en Miami, y con el analista político Luis Fleischman en Júpiter, Florida. Ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. El expresidente Donald Trump repitió el sábado que se trata de una casa de brujas en su primer mitin electoral, después de haber sido imputado por haberse llevado a su mansión de Florida decenas de cajas con material clasificado. Esta acusación ridícula y sin ninguna base que ha lanzado contra mí el Departamento de Justicia de Joe Biden, acabará siendo recordada como el peor abuso de poder de la historia de nuestro país. La acusación contiene 37 cargos federales en su contra, 31 de ellos por retención deliberada de documentos clasificados, con información que concierne a la defensa nacional. Además, conspiración para obstruir la justicia, retención de un documento o registro, ocultación de un documento, declaraciones falsas, entre otros, los cuales, como recogen medios estadounidenses, podrían suponerle años de cárcel en caso de que sea hallado culpable. Según The Washington Post, el cargo de obstrucción acarrea un máximo de 20 años y los de retención liberada hasta 10 años cada uno. Y si bien prominentes dirigentes del Partido Republicano han cerrado filas alrededor de Donald Trump, su exfiscal general Bill Barr declaró ayer lo siguiente. A propósito de la acusación, es una acusación muy detallada y es muy condenatorio. Esta idea de presentar a Trump como una víctima, aquí una víctima de una cacería de brujas, es ridícula. Sí, ha sido una víctima en el pasado, sí, sus adversarios lo han perseguido obsesivamente con reclamos falsos y yo he estado a su lado defendiéndolos cuando es una víctima, pero esto es muy diferente.
él no es una víctima. Cita textual para William Barr, ex fiscal general de la Nación en tiempos, precisamente, de Donald Trump. Entremos entonces en nuestro foro con el hashtag Trump Documentos. Aquí en la ciudad de Miami nos acompaña el doctor Rafael Peñalver, abogado y analista político. Rafael, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, siempre es un gusto estar con ustedes en el programa. Y en la ciudad de Júpiter, aquí en el estado de Florida, está el profesor Luis Fleischman, cofundador del Palm Beach Center for Democracy and Policy Research. Luis, muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Un placer estar aquí contigo, César. Mi primera pregunta se la hago a Peñalver en tanto abogado. Dice William Barr, acabo de leerlo, que esto que está aquí es muy diferente. Este caso es muy diferente a los anteriores de Donald Trump. ¿Por qué lo afirma? ¿Y en qué consiste esta acusación? Rafael, por favor. Bueno, el hecho de que esto lo diga William Barr, que fue el fiscal general bajo Trump y la persona que le sirvió como pararrayo, protegiendo al presidente Trump de las otras investigaciones que le estaban haciendo, yo creo que tiene significado independiente. El hecho de que uno de las personas que más apoyó a Trump ahora esté diciendo de que estas acusaciones son distintas a aquellas otras que él defendió, yo creo que es importante. Y efectivamente es algo increíble que el expresidente Trump se haya puesto en esta posición donde primera vez que un exmandatario es encausado en la historia de los Estados Unidos, encausado por temas penales, pero más que nada algo que hizo y la gran pregunta que nos hacemos todos es, y creo que es la gran pregunta que se va a hacer el jurado cuando se sienta a deliberar este caso. Y es una pregunta que el encausamiento presentado el jueves no tiene respuesta. El encausamiento, como tú bien dices, es algo muy detallado, es algo que va punto por punto por punto. Trump se llevó los documentos de la Casa Blanca, los llevó a Mar-a-Lago, los retuvo en Mar-a-Lago, los retuvo a pesar de que se le estaba pidiendo que los devolviera, primero a las buenas por los archivos nacionales, después hasta por una orden judicial, se negó a hacerlo. No solamente se negó a hacerlo, sino que consiguió a otras personas que lo ayudaran a esconder esos documentos para no entregarlos. La gran pregunta que no tiene respuesta en el encausamiento es ¿por qué hizo esto Trump? ¿Qué ganaba Trump en hacer esto? Sí. Y si tenemos la respuesta para esa pregunta, yo creo que todo lo demás va a caer. En mi opinión, un jurado de 12 personas, de los cuales estoy seguro habrán algunos simpatizantes de Trump, quizás no lo vayan a condenar hasta que no se dé la respuesta en qué se beneficiaba Trump de todo esto. Sin duda que si fuera cualquier otra persona sería condenado y encontrado culpable por los elementos que ya se han presentado en ese encausamiento. Pero siendo Trump, yo creo que falta un elemento que el gobierno va a tener que comprobar. ¿Qué se ganaba Trump con todo esto? Sí. Gracias, Rafael. Rafael Peñalver, abogado aquí en Miami. Esa es la pregunta que muchos nos hacemos, como apuntaba el doctor Peñalver, y es la que le voy a pasar a Luis Fleischman. ¿Qué impresión tienes de todo esto, Luis? ¿Por qué se ha llegado tan lejos? Y como lo planteaba Peñalver, y ayer había un análisis extenso en The New York Times, ¿cuáles son los motivos que tuvo Trump para proceder de esa manera, guardar los documentos y sobre todo negar que los tenía? Luis. Bueno, es interesante. Ayer tú mencionaste el New York Times, y ayer Maggie Haberman da una posible respuesta. Pero obviamente nunca se va a saber cuál fue la motivación, al menos que Trump confiese algo. Pero aparentemente es como parte de la personalidad narcisista de Trump de coleccionar trofeos.
Incluso creo que Maggie Haberman llegó a mencionar que tiene una zapatilla deportiva, un zapato deportivo de Shaquille O'Neal colgado. Ujú. Y por otro lado, otra especulación es de usar esos documentos en contra del nuevo gobierno de Biden, cualquier cosa, para demostrar qué es lo que hizo y lo que no hizo. O sea, la verdad de la milanesa, perdón la palabra, voy a usar una palabra muy... es que no importa tampoco, porque lo que importa es el hecho que él retuvo, que se negó a devolver Ujú. esos documentos, que eso había 300 documentos clasificados, o sea, secretos, que afectaban la seguridad de la nación, y que fueron expuestos a gente que no tenía ninguna, o sea, que no estaban eh, en términos de seguridad autorizados. O sea, aquí es algo muy, muy serio y pienso que Jack Smith me da la impresión que cuando él construyó todo el caso en contra de Trump, también tomó en cuenta, se cubrió prácticamente todo, incluyendo contra los argumentos que podían decir de que esto era una casa de brujas. Yo pienso que lo más importante que tienen que hacer aquellos que apoyan esto es decir, bueno, ¿cuál es la diferencia entre Trump, el caso Trump y el caso Hillary Clinton? ¿Cuál es la diferencia entre el caso Trump y el caso Biden? ¿Cuál es la diferencia entre el caso Trump y el caso Pence? ¿Por qué Pence fue eximido y por qué Trump no? ¿Por qué Biden fue eximido y por qué Trump no? ¿Por qué Hillary Clinton fue eximida? Algo ayer se explica, algo ayer también se explica, ¿no? Pero es muy importante que el público lo sepa. ¿Y por qué lo digo, César? Porque el público está en este momento es víctima de una propaganda terrible por parte de aquellos que apoyan a Donald Trump. Ellos dicen, en realidad se está usando el sistema legal como un arma en contra de Trump, y hay mucha gente que así lo cree. Entonces es muy importante, y esto yo lo sé por la experiencia de Israel, cuando las cosas no se Estás en se sintonía vuelve de peor. éxitos. Y esto puede tener consecuencias a largo plazo. Por ejemplo, la pérdida de la legitimidad del sistema legal, de la legitimidad del Estado norteamericano en general, cuando en realidad las decisiones legales o constitucionales ya no tienen legitimidad, porque son cuestionadas. Se cree que aquellos que son fraude. Entonces, esto puede llegar a tener consecuencias a largo plazo si realmente no existe una campaña de esclarecimiento con respecto a la justicia aplicada en el caso Trump. Ya. Interesantísimo lo que planteas, Luis. A ver, para conocer los detalles, según el sistema judicial de Estados Unidos, ¿qué es lo que va a ocurrir mañana en esta corte de Miami? ¿Y por qué es en Miami? ¿Por qué no es en cualquier otra ciudad? Le pregunto esto al abogado Rafael Peñalver. Bueno, pues es en Miami porque, y es una cosa muy curiosa la pregunta que hace César, porque toda esta investigación se había estado llevando en Washington y Miami no se había mencionado para nada en todo esto. Pero ¿qué pasa? Hay una ley de la Corte en Washington que dice que cuando uno presenta un caso por haberse llevado los documentos, eso sí, la Corte de Washington tendría la jurisdicción porque fueron llevados de Washington, de la Casa Blanca. Pero ya después que fueron llevados de allí y traídos a la Florida, el crimen en realidad que se contempla aquí no es el haberse llevado los documentos, porque eso puede haber sido por accidente el último día de la Casa Blanca, que todo el mundo empieza a sacar los documentos y a llenar las cosas de en cajas. Puede haber sido accidental que se hayan llevado los documentos. Lo que no es accidental es que se hayan retenido los documentos después de que fueron pedidos por los archivos nacionales primero y por las cortes después. Así que el delito en realidad no es el haberse llevado los documentos, sino es el haber retenido los documentos. Ese es un delito
El segundo delito es el haber obstruido la justicia, tratando de esconder los documentos, conspirando con el ayudante de Trump para que las cajas fueran puestas en un salón donde los abogados no la vieran, etc. Así que por eso es que el delito ocurre en la Florida y por eso es que mañana lo van a traer para el encauzamiento formal en la Corte Federal de aquí. ¿Y qué va a ocurrir mañana? Puntualmente, ¿qué ocurre? Mañana a las 3 de la tarde. Ajá, ¿qué ocurre? Mañana a las 3 de la tarde viene Trump ante la Corte Federal de Miami. Se presentará ante un juez, la juez Cannon, que es a quien le ha sido asignado el caso, y esa juez determinará si Trump se le tiene que poner fianza o si se le tiene que restringir su movimiento en alguna forma. Lo más probable es que no se le ponga fianza. Lo más probable es un delito que es un delito sin crimen, sin violencia, y por lo tanto es muy probable que una persona como Trump, que todo el mundo lo conoce, no se va a estar escondiendo, no va a poder coger un avión sin que sea reconocido. Así que lo más probable es que simplemente lo dejen salir bajo su propio reconocimiento y entonces comenzará el proceso de las mociones. Los abogados de Trump empezarán a hacer distintas mociones ante la corte. Ese proceso puede durar meses, hay veces que años, hasta que se determine que el caso está ya listo para ser presentado a un jurado. Cuando esté listo el caso y se haya acordado qué evidencia se puede presentar y cuál no se puede presentar, etc., entonces se escogerá a un jurado de 12 personas de la comunidad. Y esa es la campaña que está haciendo Trump en este momento. La campaña que está haciendo Trump es tratando de poner su punto de vista para tratar de que uno de esos 12 personas que van a ser escogidos para el jurado, pues simpaticen con él. Igualmente, el gobierno está haciendo su propia campaña. El fiscal Smith el otro día dijo que querían que el juicio fuera rápido e inmediato, que también pone en cuestión el sentido de justicia, porque aquí tenemos el Departamento de Justicia que lleva 2 años empleando todas las fuerzas, todos los mecanismos del Departamento de Justicia en buscando esta evidencia y ahora de pronto quiere que esto se lleve a juicio inmediatamente sin darle al acusado una oportunidad de tratar de presentar un caso. Así que ahora tenemos aquí los dos lados, el gobierno tratando de que esto se lleve a juicio inmediatamente y Trump tratando de que esto se demore. Cuando se presente el caso, entonces el jurado tendrá la última palabra y solamente haría falta que uno de los 12 miembros del jurado pues simpatizara o simplemente estimara que no se ha presentado suficiente evidencia como para condenar a Trump y en ese caso él sería exculpado. Hablaba Rafael Peñalver, abogado. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con nuestro foro #TrumpDocumentos. Ya conocemos el contexto jurídico, pero políticamente, ¿qué implica esto? ¿Qué implica la narrativa de Donald Trump ahora que está muy usada la palabra narrativa para hablar de política? ¿Qué implica esto en el presente de Estados Unidos con una campaña electoral ya abierta y sobre todo para el futuro de esta nación? Con esa pregunta en el aire nos vamos y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. 10:05 de la mañana. Contratarlo a un abogado de inmigración es un asunto serio porque establecerse en Estados Unidos requiere de trámites que debes realizar con abogados con mucha experiencia y conocimiento. Las abogadas de Canelo Fadul Immigration, especialistas en visas de inmigración laboral, familiar y humanitarias, entre otras, suman más de 55 años de experiencia asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía. Su equipo de trabajo está comprometido
con los inmigrantes para lograr las metas de cada uno de ellos. ¿Necesitas asesoría para inmigrar? Llama al 305-579-9218. 305-579-9218. Di que llamas de mi parte y la primera consulta es gratis. Canero Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César, estaba viendo en ese momento que ya estaba en las imágenes de la televisión el avión de Trump listo para embarcar su viaje para Florida. No sé si es que se encontraba en otro lugar de Estados Unidos, pero en Fox News acabábamos de ver básicamente esta información, que aparecía el avión de Trump, y con el avión pues la expectativa de lo que iba a ser este encuentro mañana con la jueza y los para tomar parte de ese juicio, este inicio pues de lo que sería este juicio contra Trump. Te quería comentar también otras noticias, César, que tengo aquí conmigo, que tienen que ver con, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Escocia. La ex primera ministra escocesa Nicola Sturgeon, que dominó la política en Escocia durante casi una década, fue detenida e interrogada por varias horas el domingo como parte de una investigación sobre las finanzas de su partido. La policía de Escocia dijo que una mujer de 52 años fue detenida el domingo por la mañana como sospechosa en relación con la investigación en curso sobre la financiación y las finanzas del Partido Nacional Escocés. También en Hong Kong, un tribunal comenzó a escuchar un caso presentado por el gobierno para prohibir una canción de protesta en Internet. La medida cautelar contra Glory to Hong Kong, que se hizo popular entre el movimiento prodemocrático de la ciudad, fue el último intento de las autoridades de obligar a Google en particular a dejar de mostrar la canción en los resultados de las consultas de búsqueda que solicitan el himno nacional de la ciudad. Gracias, Flor Alicia. Regresamos a nuestro foro, #Trump, documentos con el abogado Rafael Peñalver en Miami y el profesor Luis Fleischman en Júpiter. La pregunta que quedó en el aire, políticamente hablando, ¿qué implica esta situación? El presidente, así como dudó del resultado electoral, dudó de los colegios electorales, ahora duda de la justicia en Estados Unidos y dice que está al servicio de la voluntad de Joe Biden y es una cacería de brujas. ¿Qué implicaciones tiene esto al presente y al futuro del escenario político en Estados Unidos? Le pregunto a Luis Fleischman. Luis, por favor. Bueno, las implicaciones son muy serias. Empecemos por el hecho de que particularmente en la Cámara de Representantes, los republicanos se han puesto del lado de Donald Trump y han dicho y han hecho eco de este argumento de que el juicio es una cacería de brujas. En el Senado, menos. Tenemos incluso al líder mayoritario, McConnell, correcto, que se mantiene silencioso, incluso aparentemente, como se informa, también tiene el deseo de borrar a Trump del Partido Republicano. Y un par de senadores, incluyendo John Cornyn de Texas, Thune de Dakota del Sur. Pero igual hay todavía senadores, obviamente Mitt Romney está en contra, obviamente, de estos argumentos de Trump. Pero todavía hay algunos que sí le dan apoyo y eso es algo muy problemático. Una de las cosas que, por ejemplo, el analista, el académico Werner Müller dice es que uno de los problemas cómo estos movimientos populistas florecen y se refuerzan es porque tienen apoyo de los políticos tradicionales. Y de esto se ha beneficiado Donald Trump. ¿Y por qué se ha beneficiado Donald Trump de esto? Bueno, porque Donald Trump es popular y nadie quiere ir en contra de la corriente, particularmente dentro del Partido Republicano. Yeah. Ahora, ¿cuál es un riesgo que yo veo? Y no sé cuán plausible es este escenario, pero es un escenario donde Donald Trump pueda llegar a ser condenado y enviado a la cárcel y que salgan
demostraciones masivas pidiendo la liberación de Trump, y lo que tengo en mente es el escenario que ocurrió en octubre de 1945, cuando Perón es puesto en prisión por el gobierno militar de aquel entonces, y el pueblo sale a la calle en una manifestación grandísima, en octubre del 45, 17 de octubre del 45, y fuerzan a liberar a Perón. Y Perón surge como un líder populista. No creo en ese escenario, pero es importante tener ese escenario en mente, porque si no existe una situación parecida a la que sucedió en 1945, lo que va a haber va a ser una delegitimidad, como dije antes, una delegitimidad de un sistema constitucional que creímos sólido por muchísimo tiempo. O sea, nadie le va a creer a los jueces, nadie le va a creer a las decisiones de la Suprema Corte, y obviamente todo se va a definir según nosotros contra ellos. Va a ser la polarización partidaria. Entonces, aquí lo que se necesita son líderes republicanos responsables. Yo creo que en esa dirección se está moviendo McConnell, y espero que se muevan otros republicanos, pero la verdad no lo veo de esa forma, lamentablemente. Es importante que el Partido Republicano se pronuncie en contra de Trump y poner fin al trumpismo. Que puede ser que surgen otros líderes populares, pero y esto está en manos de los líderes políticos republicanos. Está en manos de ellos decidir cuál es la justicia y mantener la legitimidad del sistema tal cual la hemos conocido hasta ahora, del sistema constitucional. Estamos en una crisis muy seria, César. Nunca creí que llegaríamos a este momento. Hablaba Luis Fleischmann. Tengo una pregunta muy puntual para el abogado Peñalver. Rafael, el fiscal especial Jack Smith es egresado de Harvard, es un hombre joven, es atleta, practica triatlón y nunca ha militado en ningún partido político. Se formó bajo la dirección de Robert Morgenthau, conocido por enjuiciar a los jefes de la mafia. Y la jueza es la señora Aileen Cannon, muy joven, de apenas 42 años, colombiana, oriunda de Cali, y está allí porque fue nominada precisamente por Donald Trump. Ese elemento, no alguna sospecha de por medio. Mira, yo creo que el profesor ha puesto exactamente el dedo en donde tienes que enfocar todo esto, porque estamos hablando de Trump, pero aquí hay algo mucho más grande para la nación norteamericana, y es la credibilidad, el futuro del sistema de justicia de este país. Se ha puesto en juego el sistema de justicia, se ha puesto en juego la imparcialidad de todo esto, y si se pierde la fe en el sistema de justicia, sabemos cómo está empezando este proceso con el encauzamiento de Trump, pero no sabemos cómo esto pueda terminar. Y a mí me preocupa, yo comparto la preocupación del profesor Fleischmann, que está ahí en Júpiter, muy cerca precisamente de Mar-a-Lago, y donde van a ocurrir todos estos acontecimientos. Pero tenemos que ver esto mucho, mucho más amplio, de lo que el sistema norteamericano se basa en una constitución que es una constitución de muy pocas palabras, de interpretación, pero más que nada este país vive debido a la fe que tiene el pueblo norteamericano en su sistema de justicia. Claro. Si tú le quitas esa fe, tú no sabes a dónde esto pueda llegar. Puedes tener, como dijo el profesor, demostraciones en las calles masivas. Puedes tener personas que cuestionen la imparcialidad de la juez. Ahora, yo me preocupo, la juez fue nombrada por Trump. Eso no quiere decir nada. Hay cientos de jueces nombrados por Trump y por Clinton y por Obama. Y nunca se había cuestionado si el hecho de que un juez federal hubiera sido puesto o no puesto por un presidente
iba a tener ciertas consideraciones especiales, pero tampoco nunca se había visto el caso de un expresidente estando en el banquillo de los acusados. Así que yo creo que lo más importante en todo esto es que al final de este proceso el pueblo norteamericano vea transparencia, vea equidad, vea que se ha llevado este proceso en una forma justa. Yo creo que es un error por parte del Departamento de Justicia tratar de decir que este juicio tiene que ser llevado, que este caso tiene que ser llevado a juicio inmediatamente. Yo creo que después de los millones y dos años de investigación por parte del Departamento de Justicia, el pueblo norteamericano va a querer que se le dé a Trump también una oportunidad para montar una defensa adecuada. Así que la perspectiva para la nación es mucho más grande que un solo caso de un expresidente siendo acusado. Está en juego el sistema y la fe en el sistema de justicia. Hablaba Rafael Peñalver. Ya para cerrar, le pregunto a Luis Fleischmann. Luis, hablaste de los sucesos de octubre del 45 en la Argentina y mencionaste la posibilidad de que la gente fuese a la calle. Todavía se discute si el presidente Trump, estando en la Casa Blanca, incitó o no a la turba que llegó al Capitolio el 6 de enero, pero ya sabemos que eso fue un hecho de una violencia extrema. El presidente ya convocó a que le acompañen mañana aquí en Miami y algunos de los seguidores de Donald Trump son estos grupos violentos armados que ya han recibido condenas, Oath Keepers, los otros grupos, en fin. Los Proud Boys. Los Proud Boys, sí. Gracias, Rafael, se me fue de repente. Pues bien, ¿qué podría ocurrir? Porque estamos hablando no de gente que está armada, estamos hablando de gente que exhibe armas de asalto, caserinas, prácticamente parecen alrededor del pecho. ¿Qué puede ocurrir, Luis? Bueno, justamente, y esto es algo, yo estoy totalmente de acuerdo con el doctor Peñalver en lo que él dijo, en el sentido de que sí, que no hay que apurar el juicio, que hay que darle a Trump todos los medios para que se pueda defender y que finalmente, digamos, se llegue a la conclusión correcta. Hay que tratar de evitar un proceso que incite a la violencia, ¿verdad? Pero por otro lado, ese es otro punto. Yo, por ejemplo, igual que el doctor Peñalver, no estoy preocupado por lo que la jueza Eileen Cannon pueda hacer, porque ¿qué puede hacer frente a la evidencia? La última vez ya hizo algo que fue considerado ilegal por una corte de apelaciones. Pero sí a mí me preocupa amenazas que puedan existir sobre la jueza. Ya. Incluso sobre esta jueza que fue nombrada por Trump, o no solamente amenazas sobre la jueza, amenazas también sobre el jurado. Y esto es algo que deben tener en cuenta. Ya hemos visto muchas películas de la mafia amenazando a los jurados, ¿verdad? O comprándolos. Yo no quiero ser fatalista en este sentido, pero pienso que todo esto tiene que ser tomado en cuenta. Estamos en una situación sin precedentes en los Estados Unidos. Nunca esto sucedió ni bajo el juicio político a Nixon, ni bajo el juicio político a Clinton. Yo diría que ni siquiera el macartismo llegó a llevarnos a esta crisis que estamos ahora. Ya. Luis, te agradezco mucho que nos hayas acompañado en esta mañana. El profesor Luis Fleischmann desde Júpiter. Y le agradezco inmensamente al doctor Rafael Peñalver, abogado en la ciudad de Miami. Rafael, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, César. Siempre es un gusto comparecer en tu programa. Gracias. Gracias, Luis. Bien, el reloj indica las 10:21 de la mañana. Hacemos entonces una pausa muy breve y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM, aquí en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón.
Son las 10:24 de la mañana. ¿Buscas la mejor carne en vara del sur de la Florida? En Nando Grill la carne en vara es hecha a la leña, conservando así toda la jugosidad y todos los sabores que evocan los llanos venezolanos y colombianos, con los más exquisitos contornos para acompañar las más deliciosas carnes. Y viernes, sábados y domingos, música en vivo, arpa cuatro y maracas, todo el joropo llanero. Visítanos en nuestras sedes de Doral, Westchester y Homestead para que disfrutes de la mejor carne en vara del sur de la Florida. Nando Grill, donde el sabor del llano se siente. Son las 10:25, vamos ahora a Bogotá, donde en la línea telefónica está Diana Coronado de RCN. Diana, muy buenos días, muchas gracias por atendernos. César, buenos días, gracias a ustedes. Diana, milagro, aparecieron los 4 niños y el padre Manuel Miller Ranoque nos dice que explicó cómo fue que pudieron sobrevivir. ¿Qué dijo el señor Ranoque? Pues César, mira, los niños al parecer lo que le han dicho al papá y al abuelo es que les ayudó mucho los kits de supervivencia que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es el que vela por los derechos de los menores de edad acá, les lanzaron desde el aire días previos, hace como más o menos 15 días comenzaron estas operaciones. ¿Qué tenían los kits? Los kits tenían suero, tenían unas galletas, tenían unos pitos, tenían una comida que se llama fariña, que es la que comen las comunidades indígenas y que se hace a base de yuca. Ellos aseguran que las encontraron en varias ocasiones y que eso les sirvió en parte para sostener durante todos los días, así como las frutas que encuentran en el territorio. Ahora, me llama la atención que el señor Ranoque dice que está recibiendo amenazas de las disidencias de las FARC. ¿Por qué? Correcto, él denunció del Frente Carolina Ramírez, que es un frente de una de las disidencias de las FARC, para ponerte un poco en contexto. En esta zona del país, que se le dice como la zona amazónica, que comprende 4 departamentos, Guaviare, Caquetá y Guainía, hace presencia estas disidencias a la que nunca se unió al proceso de paz adelantado por el expresidente Juan Manuel Santos. Entonces, esta disidencia siempre siguió delinquiendo y allí se fortaleció grandemente. Entonces, según las últimas denuncias del papá de los menores, del señor Manuel, él al parecer está recibiendo denuncias por parte de él. Es una de las razones incluso por la que la mamá con los 4 niños salen a bordo de esta aeronave Cessna 206 desde Araraquara, que es una comunidad indígena, rumbo a San José del Guaviare, para evacuarlos, por así decirlo, y días después que él iba a tomar esa misma avioneta. A ver, la madre agarra a los 4 niños para sacarlos de allí por amenazas de las FARC. ¿Por qué las FARC están amenazando a esta familia? Bueno, esa información aún hay una serie de especulaciones y no me gustaría como hablar de algo que aún no tenemos confirmado, César, porque sí se sabe algo al respecto, pero no está confirmado. Entonces yo por ese lado sí no me gustaría ahondar. Te entiendo perfectamente, Diana. Los niños, ¿cómo pasaron? ¿Dónde pasaron esos 40 días? Pues César, aún toda la información que se está conociendo de cómo han sobrevivido los menores, podrás entender, ha sido a cuentagotas, porque es a través de los abuelos y del papá. El que más ha tenido contacto ha sido el abuelo. Y lo poco que nos han podido contar es más o menos esto, que utilizaron los kits de supervivencia, que eso les ayudó, que de la zona también les ayudó, que los 2 menores preguntaron todo el tiempo y que pues
Leslie, que es la mayor de 4 supervivientes, como yo le he llamado, intentaba cambiarle pues, el diálogo, les decía otra cosa, pero que deambularon muy cerca a la zona. Y como te digo, al parecer estos kits les sirvieron bastante. Pero vuelvo y te digo, en este momento todo está transcurriendo, todo está avanzando y estamos a la espera de tener más información sobre cómo sobrevivieron los menores. Una última pregunta, Diana. Esta aparición milagrosa, esta operación Milagro, ha colmado, por supuesto, todas las noticias allá en Colombia. Es decir, el embrollo, el escándalo Benedetti, el discurso del presidente Petro tan encendido, el día de la marcha, todo eso pasó ya a otro plano. Muy buena pregunta, César, porque también apareció el cuerpo del coronel Ávila, ¿no? Que es el coronel que estaría vinculado con este tema de las chuzadas en el caso de Laura Sarabia, la hoy ex jefe del gabinete del presidente Gustavo Petro. Bueno, en fin, pero esperemos que la Fiscalía también adelante las respectivas investigaciones, porque este caso cada vez se enreda más. Y pues podrás entender que ya hay un alto oficial de la policía que está muerto, por lo que agrava aún más la situación. Entonces esperemos que la Fiscalía adelante las respectivas investigaciones, las primeras hipótesis adelante. Incluso el mismo presidente de la República, algunos lo tildaron de irresponsable, lanzó un trino en que aseguró que efectivamente se habría suicidado, pero pues todo hasta el momento sigue siendo materia de investigación. Pero ¿cómo se explica el suicidio? ¿Por qué? Él adelantaba, él estaba al frente del grupo que adelanta las interceptaciones. Las interceptaciones no son ilegales siempre y cuando estén avaladas por la Fiscalía o por, en este caso, la DIJÍN, pero generalmente se hace para grupos criminales, para interceptar a cabecillas o dependiendo de la investigación que se esté adelantando. Pero en esta situación, y según lo dijo el mismo fiscal, el fiscal Barbosa, habrían metido a la niñera, a Marelvis Mesa, y a las 2 niñeras dentro de una investigación del Clan del Golfo en el Chocó. Cuando se dieron cuenta 10 días después que estos audios no aportaban nada a la investigación, es que surge el conocimiento de lo que ya tenemos hoy en día, de que efectivamente eran las niñeras de Laura Sarabia, y que más allá de una conversación, no sé qué uno puede encontrar dentro de una conversación de una niñera, más allá de lo que ella estaba diciendo, no aportaba nada a la investigación. Luego surge la denuncia que hace la niñera, pues a través de un medio de comunicación, y ahí se destapa todo este nanny gate, como se le ha dicho actualmente en Colombia. Nanny gate. Pues, el nanny gate. Y pues, afortunadamente aparecen los 4 menores de edad, pero en la opinión pública ahora hay un poco más de interés de lo que están pasando con los 4 niños. Sin embargo, lo que sí estamos esperando son los avances de las investigaciones de la Fiscalía. Ya. Diana, te agradezco mucho estos minutos en el programa de hoy. A ti, César, y a todos tus escuchas, muchísimas gracias. Diana Coronado, de RCN, nos habló desde Bogotá, 10:33. El 29 de julio es la noche de la herencia venezolana, allí en el Loan Depot Park. En Éxito 107.1 FM te invitamos a celebrarlo y a disfrutar del juego entre los Marlins y los Tigres, ya no de Detroit, sino de Miguel Cabrera, como me dicen aquí. Esa será la última visita que hará como jugador activo Miguel a Miami. Y con la compra de tu boleto recibirás una camisa conmemorativa del Día de la Herencia Venezolana y además tendrás acceso a la preventa de boletos de la Serie del Caribe. No te lo pierdas. Habrá un concierto sorpresa para Miguel Cabrera después del partido. Y como siempre, parte de los ingresos irán para los pequeños de Fe y Alegría
en Venezuela. Ojo, es importante que compres tu boleto solo a través de marlins.com/Venezuela. Celebremos la noche de la herencia venezolana apoyando a los Marlins y participando en el homenaje a Miguel Cabrera. Sábado 29 de julio, desde las 4 de la tarde en el Loan Depot Park. Minutos de la mañana. Djokovic se erige como el tenista más grande tras reinar por tercera vez en el Roland Garros. Djokovic, según una nota de AP, dejó en claro durante años que este era su objetivo, lo que más le motivaba, lo que le inspiraba. Los títulos más importantes en las mayores citas del tenis eran su meta y ahora finalmente queda en soledad por delante de Rafael Nadal, por delante de Roger Federer, que Nadal se va a retirar y ya Federer se retiró. ¿En qué condiciones está el joven Djokovic? Le doy la bienvenida acá en el estudio a nuestro compañero Daniel Chapela. César, ¿cómo estás? Un gusto saludarlos a todos. Gracias por acompañarnos. A ver, ¿qué nos dices de este cierre en el Roland Garros? Bueno, fue primero un partido en el que Djokovic resolvió con absoluta autoridad ante uno de los chicos que viene siendo revelación en el tenis, Casper Ruud. Primer set peleado, después el partido, digamos, se fue inclinando del lado de Djokovic, pero lo más resaltable de todo esto, porque, digamos, las estadísticas están muy claras, nadie ha ganado más torneos de Grand Slam que él, nadie había conseguido Roland Garros a la edad que lo ha hecho Djokovic, pero sobre todo es la sensación de estar delante de un tenista todavía en su esplendor físico, que es una cuestión que, comparándolo con las trayectorias de Nadal o de Federer a estas mismas alturas, da la sensación de que Djokovic todavía tiene un camino que construir, todavía tiene desafíos por delante. La condición física en estos casos con atletas de tanta edad termina siendo fundamental para poder dibujar el futuro, y a mí me parece que Djokovic, esa cuenta de Majors, de Grand Slam, todavía está abierta. Tiene 36 años. ¿Cuántos le pueden quedar? Ya que estás marcándolo todo con el condicionante de la edad, que es tan fundamental en este deporte, ¿no? Manteniendo la condición que ha tenido, él es alguien que se cuida mucho, que tiene un físico privilegiado, que hizo cambios hace algunos años ya en su alimentación para justamente reducir el número de lesiones. No ha sido un jugador que se haya lesionado mucho en su trayectoria, caso contrario de Nadal, por ejemplo, o de Federer, que tuvo problemas con sus rodillas. Yo te diría, César, que perfectamente un par de años más en el más alto nivel podría tener, incluso más, pero un par de años seguro. Sí. Hay un par de torneos que se van a jugar aún en este 2023, torneos de Grand Slam. Queda Wimbledon, que lo ha ganado 7 veces, queda el US Open, que lo ha ganado otras 3. Es decir, yo insisto que esa cuenta está abierta. Sí. Nadal no debería volver a jugar hasta el próximo año y me da la impresión de que ese número de torneos se va a ampliar bastante. A ver, dice Djokovic se cuida, cambió la dieta y no se pone vacunas, ¿no? Y no se pone vacunas. Sí. Sí, eso sirve. Ahora, ¿tiene entonces, según tú crees, Daniel, margen como para terminar con números como el mejor de todos los tiempos? Sí, desde el punto de vista estadístico es muy difícil discutir eso, porque no solo los torneos de Grand Slam, no ha habido un tenista que haya ganado más torneos de Master 1000 de la ATP. Sus series particulares con Nadal y Federer están a su favor, las series globales de por vida. En torneos de Grand Slam no, pero sí en el resto de sus trayectorias. Yo entiendo que en esto siempre hay una mirada subjetiva. Hay quien en esa trilogía pueda sentirse más cercano al juego de Federer o al de Nadal, pero desde los números es muy difícil discutir quién ha sido el más grande, ¿no? Claro, los otros dos siento que han tenido como más carisma, más popularidad, han levantado más afecto, sobre todo el suizo, ¿no? Sí, totalmente. Sí, totalmente. Habrás notado que tu tocayo, nuestro querido operador, el señor Patiño, viste la franela del Heat. Sí. Y comentó esta mañana cuando yo le dije, me dijo, es que a lo mejor es la última vez en el año que me la pongo. ¿Qué posibilidades reales tiene el Heat en el día de hoy? Y yo creo que muy pocas, muy reducidas. La verdad que Dani tiene razón. Es probable
a partir de hoy no veamos más al Heat hasta la próxima temporada. A mí me cuesta mucho creer que le pueda dar la vuelta. Por supuesto, siempre hay que dejar ese margen. Sí, la pelota es redonda, ¿no? Correcto. Pero Denver hizo una gran diferencia aquí, sobre todo, y me parece que en casa no lo va a dejar escapar. Pero ¿por qué se fue tan arriba Denver? O, mejor dicho, ¿por qué el Heat se fue tan abajo? Bueno, yo creo que el Heat llegó muy lejos en toda la postemporada. Siempre estuvo por debajo en las probabilidades ante sus rivales, pero Denver ha sido mejor equipo. Fundamentalmente ha sido individual y colectivamente mejor equipo. No hay mucha otra vuelta que darle, ¿no? Sí. Ha tenido grandes nombres, Nikola Jokic, Jamal Miller, jugadores que han marcado una diferencia, Jamal Murray, perdón. Pero en definitiva pasa por eso, pasa por una mayor capacidad de talento, por una mayor profundidad de plantel, y ante eso es muy difícil. Claro. Bueno, Daniel, te agradezco mucho que te hayas acercado acá. Recuerden que al terminar en Conexión Radio viene Daniel con Fernando Arriaza y seguirá Daniel Patiño con su franela de Digit. Aprovecha que quizás sea la última vez por el año. Daniel, muchísimas gracias, de verdad. Un honor, César, siempre. Gracias. Daniel Chapela. Son las 10:41 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Esa es una combinación bien particular, insólita, porque es un cuatro venezolano y un acordeón. Y a cargo de estos instrumentos están dos virtuosos. En el cuatro, el cumanés Jorge Glenn y en el acordeón el norteamericano Sam Ryder. Ellos van a dar su concierto juntos con el título Brooklyn Cumaná. En la línea telefónica está el compadito Jorge Glenn. Compadito, ¿cómo le va? Hola, compadito, feliz aquí de estar contigo una vez más, muy contento de poder llevar este concierto ahora a Miami, después de haber hecho varios conciertos en Estados Unidos, y bueno, estamos felices de poder llevar este encuentro de Brooklyn Cumaná al QBEC Center este 17 de junio. Una pregunta. ¿Cómo se logró esta combinación? ¿Dónde conociste tú a Sam Ryder? ¿Quién es Sam Ryder? Bueno, justamente en esta sala en la que estoy ahorita en casa de nuestro hermano Goyito Vega, aquí en Nueva York, Linda Briceño nos llamó a algunos músicos venezolanos y llamó a algunos músicos americanos también, amigos de ella, y nos juntó un día aquí de arepas y de distracción, y resulta que estábamos sentados, él estaba sentado justo aquí en esta esquina y yo estaba en la otra esquina del mueble. Empezamos a tocar todos los que estamos ahí y fue inmediata la conexión, cómo pudimos mezclar las dos cosas de la cultura tradicional americana con la cultura tradicional venezolana. Empezamos a trabajar juntos, a tocar juntos, porque yo vivía en el Bronx y él vivía en Brooklyn. Entonces tomábamos el mismo tren que nos tomaba 1 hora, pero nos sentábamos un rato largo a explicarnos mutuamente sobre nuestras culturas. Y fue tan bonito esa mezcla que logramos hacer también de la mano de Guataca y de nuestro hermano Ernesto Rangel, este disco que se llama Brooklyn Cumaná, en donde es una forma de mostrar de algún modo el amor que cada uno tiene por su cultura, más allá de pensar que la cultura de uno es la mejor del mundo, y yo creo que eso es importantísimo. El disco es realmente extraordinario. Ahora, a efectos del concierto, Jorge, ¿qué hay? ¿Solo ustedes dos o tienen acompañantes? No, solo somos nosotros dos. Hemos hecho varios conciertos. De hecho, pueden ver un poquito de lo que se trata en Tiny Desk que hicimos en febrero. Y bueno, hemos hecho varios conciertos en estos días. Y de verdad que el repertorio es muy chévere porque incluye desde temas de Sam, temas míos, hasta temas tradicionales americanos y temas tradicionales venezolanos, y cómo se mezclan los dos de un momento a otro.
Es chéverísimo escuchar a Sam tocando joropo con estribillos, merengue, valses venezolanos, todo esto me da risa porque Sam dice, mucha gente aprendió algo nuevo durante la pandemia y estuvo todo el año estudiando algunas. Yo estuve todo el año aprendiendo a contar a 5 y hasta que pude tocar el merengue, decía. Pero tocar el merengue es súper chévere. Entonces sí, el concierto es mostrar un poco esta mezcla de culturas y el cariño que nos hemos tenido Sam y yo, a pesar de que hablamos 2 idiomas totalmente distintos. Cuando nos conocimos, él no hablaba absolutamente nada de español y yo hablaba un poquitico de inglés, así que todo era por traductor de Google y a través de la música. Entonces lo que se quedó fue súper chévere. La música es siempre el mejor lenguaje. Jorge, por favor, invita a nuestros oyentes. Bueno, quiero invitarlos este 17 de junio a que vengan al QX Center en Miami para hacer este concierto. Y vamos a estar haciendo este concierto en Brooklyn, Cumaná, junto a este increíble acordeonista Sam Ryder. Pero además a las 2 de la tarde, algo que me tiene muy contento es que estuve todo este tiempo en Venezuela, tanto solo como con C4 Trío, haciendo talleres gratuitos en todas las ciudades de Venezuela que podíamos. O sea, fue algo increíble, una cosa preciosa. Y ahorita quisiera hacerlo en Miami a las 2 de la tarde, ese mismo día, para que vayan todos los cuatristas o músicos que quieren, vayan con su cuatro o simplemente escuchar sobre la música venezolana. Y voy a estar haciendo un taller totalmente gratuito, así que los espero a todos este sábado 17 a las 2 de la tarde para el taller y a las 7 de la noche para el concierto. Magnífico. Este evento se bautiza como Abrazando las Diferencias, y este evento es posible gracias al apoyo del Departamento de Asuntos Culturales del Condado de Miami-Dade y el Consejo de Asuntos Culturales, el alcalde del Condado de Miami-Dade y la Junta de Comisionados del Condado. Gracias a ellos, pues, por el patrocinio del concierto. Jorge, allí estaremos. Mucho éxito. Vale, un abrazo grande. Nos vemos allá en Miami. Sí, señor. Jorge Glenn, desde Nueva York. El reloj indica en este momento las 10:50 de la mañana. Ay, Dios. Acuérdate que estamos en este momento. Sí, Ajá, ya lo conseguiste. El viernes 16 de junio, West Kendall se convertirá oficialmente en territorio éxitos. Desde las 9 de la mañana, todo el equipo de la 107.1 FM estará transmitiendo la programación desde Shops at Hidden Lake, en el 12700 Avenida del Southwest con calle 128. Fernando Arriaza, Daniel Chapela, La Chiqui Baby, Albertico Rodríguez, Jessica Fox y quien les habla, César Miguel Rondón, estaremos allí para compartir momentos maravillosos. Habrá sorpresas, rifas de certificados, regalos y promociones con descuentos especiales y mucha alegría. Este viernes que viene, el 16, desde las 9 de la mañana en Shops at Hidden Lake, 12700 Avenida del Southwest con la calle 128. Y contamos con el patrocinio de Pharmatech, vitaminas y suplementos naturales. Con Pharmatech me siento bien. Elegant Cuts Barber Shop, artistas en cortes con tijeras para caballeros. El Rinconcito Miami, el restaurante de comida cubana favorito en West Kendall. Angel Nails and Beyond, tienes derecho a verte y sentirte bella. Florida Golden Company, la mejor oportunidad de comprar terrenos residenciales a mitad de precio. BCI, South Insurance, tenemos el seguro que necesitas. Ultimate Medical Center Spa, servicios médicos en todas las áreas. Bonjour Bakery, la única pastelería con el auténtico toque francés en el sur de Florida. Restaurant Pilón Miami, lo mejor de la gastronomía de nuestros países, y Ohana Sushi para disfrutar de los sabores únicos y frescura en cada bocado. 10:52. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y ya para cerrar, ¿cuáles son las noticias, Flor Alicia? César, una muy interesante, y se trata de un satélite que está enviando energía desde el espacio a la Tierra vía microondas, un primer paso hacia la energía solar basada en el espacio.
el espacio es ideal para la energía solar. El demostrador de energía solar espacial diseñado por Caltech, California Tech University, se lanzó en enero y recientemente comenzó a enviar señales de microondas de prueba. También está probando su panel solar. The Wall Street Journal informó que se están llevando a cabo también proyectos grandes como este, no solamente en los Estados Unidos, sino también China y la Unión Europea. El proyecto Solaris de la Agencia Espacial Europea planea una flota de satélites que envíen energía solar directamente a la red eléctrica europea. Muchísimas gracias, Flor Alicia. Hoy es el Día Internacional del Doblaje, es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. En el año 2015, los dirigentes mundiales adaptaron los objetivos de desarrollo sostenible con un renovado compromiso para acabar con el trabajo infantil. Y es la festividad de San Onofre, así que felicitaciones pues a todos los onofres a celebrar su día. 10:54 de la mañana.